¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de informaciones por el día jueves 29 de diciembre, el último jueves del año, el último jueves de este mes. Y por supuesto, dándole la bienvenida a este espacio de noticias, donde vamos a dialogar de noticias locales. Estamos ya en nuestra mesa de conversación, donde dialogamos con distintas autoridades del ámbito local, regional, nacional, y por supuesto nuestros medios asociados, a quienes saludamos a través de Canal 75, en primera instancia, Intracom en Río Bueno, donde nos están viendo hasta ahora. También en Lago Ranco, también en Futrono, a través de Canal 75 Coopel Cable. Y por supuesto, Canal 15, Diferencia Televisión, Socoepa Cable. Son los medios asociados, los televidentes que hasta ahora, por supuesto, se interiorizan de lo que pasa en la comuna de Paillaco. Y vamos a comenzar nuestro espacio de informaciones con el diálogo que nuestro invitado, está acá, el director del DAEM, David Martínez, que le damos la bienvenida. Director, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos bastante contentos de estar acá en esta comuna, que tenemos algunos lazos que nos unen, familiares fundamentalmente, así que muy contento de estar iniciando ya hace 2 meses y fracción una labor, digamos, profesional en beneficio de la educación de Paillaco. El director David Martínez postuló al cargo de alta dirección pública como director del DAEM, y queremos saber en primera instancia, porque es la primera entrevista que le hacemos, director, para ir finalizando este año también, ¿cómo nace esto de venir a trabajar y postular este cargo? Bueno, la verdad es que yo desde hace bastante tiempo tenía la inquietud de poder seguir desarrollándome profesionalmente. Yo nazco profesionalmente como docente de aula en la comuna de La Unión. Ahí me inicio en el Liceo Rector Abdón Andrade Coloma como docente de aula, y después paso, digamos, a algunos cargos técnicos pedagógicos, y después inicio una etapa importante después de 12 años de labor en la educación municipalizada de La Unión. Paso, digamos, al área particular subvencionada, a trabajar en la Sociedad Nacional de Agricultura en un cargo de jefe técnico, y de ahí nuevamente estoy como 6 años, y de ahí sigo en la línea directiva, asumiendo el cargo de director del Colegio de Cultura y Fusión Artística de La Unión. Entonces hay toda una trayectoria que de alguna manera uno nace primero como docente de aula, ¿no es cierto? Y después se va desarrollando profesionalmente y va buscando sus nichos de desarrollo profesional. Y me gustó el tema directivo, el tema técnico pedagógico igual, y por esa senda me fui perfeccionando primero, y después ya asumiendo estos cargos. Y cuando ya culmino mi etapa de director en La Unión, nace esta inquietud de poder seguir subiendo escalones en mi desarrollo profesional, y empiezo a postular a cargos de jefe de DAEM. Y afortunadamente, que había quedado en varias ternas, pero no había tenido la fortuna de otras comunas de poder salir elegido. Y afortunadamente tocó aquí Paillaco, donde también quedé, digamos, en la terna. Tuve una evaluación importante como idóneo, y eso me avaló como para poder que la alcaldesa tuviese, digamos, la mirada en mi persona para poder yo asumir este desafío. Y aquí estamos. Sí, y recordemos que el jurado no es solamente la comuna de Paillaco. No, estos cargos primero pasan por una consultora que hace el chequeo inicial, de ver, digamos, los antecedentes, después la idoneidad para poder ocupar los cargos, después viene todo un análisis curricular, entrevista, y después ellos seleccionan, como institución independiente, seleccionan un número de 8 o 9 personas que pasan, digamos, a una evaluación de una comisión calificadora, donde hay un representante de la alta dirección pública, ¿no es cierto?, del servicio civil, un representante del municipio y un director de la comuna que haya sido elegido por alta dirección pública. Así que esos son los 3 instancias que selecciona en realidad la terna que va a ser presentada al alcalde o alcaldesa en este caso. Usted se le identifica de una otra forma hablando en distintos discursos por preferir la educación municipal, que la educación pública, que lo hemos escuchado varias veces ya con ese concepto de llamado que de una otra forma se puede hacer.
¿Es lo que lo identifica principalmente? ¿La educación municipal, la educación pública es lo que es la fortaleza que usted tiene para trabajar en este ámbito y ese es el llamado que usted hace también? Sí, por supuesto. O sea, primero yo soy una persona que en el desarrollo de mi vida, no solo profesional, sino que personal, lo que predica lo practica. Y en ese sentido, mis 3 hijos son hijos de la educación municipalizada, hoy día mal llamada pública, ¿no es cierto? Y obviamente si uno va a asumir, digamos, un cargo de esta índole, sería contradictorio, por ejemplo, tener un doble discurso. O sea, hoy día hablar del fortalecimiento de la educación municipalizada o de la educación pública, y no tienes a tus hijos a tus hijos desarrollando sus estudios, por ejemplo, en colegios, digamos, municipalizados. Para mí es una tremenda contradicción, porque me he encontrado con casos en donde tenemos jefes de DAEN que tienen a su hijo en el sector particular, ¿no es cierto? Autoridades políticas, autoridades regionales también de educación que prefieren, digamos, la educación particular. Entonces, no es mi caso, y yo en ese sentido he sido, digamos, he tratado de ser consecuente con este discurso. Y aquí, obviamente, más en estos cargos de tremenda responsabilidad, obviamente no puede ser de otra manera. Yo considero que efectivamente la educación municipalizada, más allá de todo lo que se diga, tiene, digamos, un efecto importante en la educación de los hijos, o sea, en la educación de los estudiantes. Es dramático ver algunas realidades, ¿no es cierto?, que demuestran situaciones que no hablan muy bien de la educación municipalizada. Pero aquí hay que ver que hay un tema de recursos que afecta indudablemente. Se hace insostenible a veces la dependencia de la educación en las municipalidades, porque los recursos no dan abasto, no alcanzan. Director, ¿y si viene la desmunicipalización? Sí, ese es un proceso que está ahí en el Parlamento actualmente, ahí todavía durmiendo. Aquí en la región la desmunicipalización debería llegar el año 2019 según lo Correcto. que está planificado. Pero yo en lo personal creo que esto no va a ser así. Así como van las cosas, yo creo que esto va como para 2 o 3 años más. Por lo tanto, nos da tiempo a nosotros, a los actores que estamos en esto, de poder desarrollar algunas líneas que vayan en una visión más allá del corto plazo, sino que en una visión estratégica a mediano y largo plazo. ¿Por qué cree usted que es mal llamada educación pública la municipalizada? No, porque hoy día estamos la dependencia hoy día es municipal. Ya, si bien los recursos son públicos, vienen de parte del Ministerio de Educación, pero hoy día obviamente la educación hoy día está en el sector municipal, no pertenece, digamos, al Ministerio de Educación. Insisto, desde el punto de vista de la dependencia administrativa, es municipal. Desde el punto de vista a lo mejor público, depende de los recursos obviamente que vienen del Ministerio de Educación. Pública es cuando efectivamente los entes, en este caso educativos, pertenecen en su integridad, digamos, al sistema público, en este caso al Ministerio de Educación, que es lo que se aspira a llegar, ¿no es cierto?, con esta idea de la desmunicipalización. Ingresemos ya al plano local. ¿Cómo fue la entrega o el cambio de directiva de don Mario Gómez a David Martínez? ¿Cómo fue este proceso? No, bueno, yo en ese sentido he sido siempre toda mi vida bien respetuoso de las instancias a las cuales uno viene a reemplazar. Y en ese caso tuvimos una conversación con don Mario, en el sentido de que la idea era que se produzca como una etapa de transición y que no haya un cambio así tan brusco en términos de la gestión. Y así que don Mario nos acompañó aproximadamente como un mes, porque habían tareas pendientes de la gestión anterior. Estaba el tema de las rendiciones de algunos fondos, como el FAEP, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el tema del PADEM, que por ahí aparece un poco cuestionado, y habían una serie de otros, y también obviamente que había que tener una inducción con respecto al funcionamiento del DAEM. O sea, no es menor la cantidad de funcionarios que hay, los programas que atiende también, que están integrados dentro del Departamento de Educación, que obviamente que requieren de una inducción y de un conocer el trasfondo del trabajo. La cantidad de recursos. Sí, pues la cantidad de recursos, o sea, no es menor, estamos hablando de 4.500 millones de pesos, o sea, no es menor la cantidad,
prácticamente duplica el presupuesto que tiene la municipalidad. Entonces no es menor. Y yo en ese sentido le agradezco a don Mario el gesto que tuvo de poder acompañarme durante esa semana para generar esta inducción que me ha servido bastante. Y hoy día ya estamos, como se dice vulgarmente, montadito en el macho en el tema del Departamento de Educación. Así que para trabajar justamente en generar políticas que vayan en beneficio de nuestros estudiantes. ¿En finanzas está bien el DAE? ¿Está cuadrado? Mira, indudablemente que hay una serie de recursos. Mira, si hablamos de la subvención general, indudablemente que no es suficiente. Yeah. Hoy día nosotros, si dependiéramos única y exclusivamente de la subvención general para financiar todo lo que se financia en el sistema municipal, no da abasto. Nosotros tenemos un déficit mensual en términos de subvención de aproximadamente de 3 a 4 millones de pesos. Y eso se produce fundamentalmente por la cantidad de profesores que hay, o de funcionarios, asistentes de la educación, auxiliares, etcétera, que hay y que se cargan a la subvención general. Uh-huh. Ahora, obviamente que hay un respiro por producto de los diferentes proyectos que hay y que financian. Está el FAEP, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que nos permite financiar parte de las cotizaciones, ¿no es cierto?, previsionales, el consumo del pago de luz, agua, por ejemplo, ya que no es menor el consumo de agua y luz en los ¿Y esos fondos que se dedican a eso? Claro, entonces nos permiten de ahí sacar algunos recursos que de alguna manera nos permiten alivianar esto. Pero si nosotros no tuviéramos esos fondos y manejáramos solamente como era hasta hace algunos años atrás, no da abasto. O sea, no, la verdad de las cosas es que no da abasto la subvención. ¿Y por qué? Porque la subvención, el sistema se financia con la asistencia de los estudiantes. Y por lo tanto, la subvención que nos entrega a nosotros el Ministerio se da en función de la asistencia. Y hoy día hay establecimientos educacionales que están bajo el promedio de la asistencia que se establece como meta, cumplir. Hoy día tenemos establecimientos que tienen una asistencia de que bordea el 80%, por ejemplo, y la meta es del 92, por ahí, 92, 93. Hay colegios que cumplen eso, pero que no nos alcanza a financiar. Entonces aquí hay un tema que mientras no cambie en la política de financiamiento, como sucede con otro, hay un decreto de los colegios de la 366, que son colegios que reciben el financiamiento a fines de año. Por ejemplo, en diciembre ellos presentan la matrícula que tienen final de año y el ministerio les paga a ellos por la matrícula. Y después viene un ajuste en marzo o en abril con la nueva matrícula o las nuevas matrículas que han tenido. Entonces, y no les pagan por asistencia. Entonces ellos reciben por matrícula, como debiera ser en realidad. Y eso les permite a ellos solventarse. En cambio, los colegios que están bajo esta modalidad, para la que estamos nosotros, nos regimos por el financiamiento por asistencia. Y ahí obviamente la cosa cambia. Entonces la cancha está como muy desnivelada. Para algunos tienen esta línea de financiamiento y para otros, que es la gran mayoría del sistema, esta otra línea que obviamente en vez de beneficiar, perjudica. Entonces también hay un problema en los colegios particulares subvencionados. ¿Son un problema para la educación pública municipal? Sí, porque además que ellos obviamente son una competencia y hoy día hay yo diría un mal concepto de la gente, quizás por errores propios del sistema municipal o de esta modalidad, o quizás por un tema de estigma, pero la ciudadanía o parte de la ciudadanía ve como que la educación está mejor en el sistema particular subvencionado. Más todavía es mejor como antiguamente cuando estaba el financiamiento compartido. Hoy día, ¿no es cierto?, existe la ley de gratuidad que va a obligar a los colegios particulares o ser gratis o transformarse en particulares, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando estaba esta idea del financiamiento compartido, la gente pensaba de que porque pagaba iba a recibir una mejor educación. Y si uno va y si uno hila finito con los datos duros que hoy día se entrega con respecto a los resultados, hoy día no es tan así, fíjate. Por ejemplo, PSU. En la PSU o el CIMSE. El CIMSE no es tan así. Claro, hay colegios en donde efectivamente trabajan con otros, porque esto al final termina, este tema de la diferenciación del financiamiento termina por hacer un sesgo y una discriminación. Entonces, claro, el colegio
que el papá que puede pagar es un tipo que tiene un tipo de alumno distinto al que va al sistema municipal. El alumno que estudia en el sistema municipal no puede ir al particular subvencionado, hasta hace poco. ¿Por qué? Porque tenía que pagar, ¿me entiendes? Por este tema del financiamiento compartido. Director, hace unas par de semanas atrás, sí, aproximadamente, surgió un problema con el tema que usted tocó, que es el PADEM. Ah, sí. Dentro del Consejo Municipal se dialogó en torno a que no había llegado oportunamente el PADEM. ¿Qué pasó acá? No, efectivamente, bueno, según la ley de la 19.070, ¿no es cierto?, que el Estatuto Docente establece que hay un instrumento de planificación que tienen que tener las municipalidades, que es el PADEM, ya que es el Plan de Educación Anual, que anualmente se como la hoja de ruta. Se entrega, exacto, en una hoja de ruta por un año. ¿Ya? Ahora, yo en lo personal, y lo he manifestado a la alcaldesa, se lo he manifestado a los directores, y lo he manifestado en distintos ámbitos donde he tenido la oportunidad, incluso a las autoridades ministeriales, desde mi punto de vista, y también hay estudios que así lo señalan, la verdad es que los PADEM en lo personal no son muy eficientes desde el punto de vista para ejecutar los programas que hay, porque tú lo tienes que estar presentando en septiembre, según el estatuto, la segunda quincena, o sea, habla de segunda quincena, no necesariamente el 15 de septiembre, por ejemplo, porque habla de la segunda quincena del mes de septiembre. O sea, yo lo puedo presentar entre el 15 y el 30 de septiembre, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, no son muy efectivos tus PADEM, porque la verdad es que tú los presentas, se aprueba en noviembre, en términos formales debiera ser así, pero hay PADEM que se aprueban en diciembre, se aprueban hasta enero, o no se aprueban también. ¿Qué pasa si no se aprueba? Porque eso está dentro del presupuesto municipal. Sí, pero a ver, una cosa es el presupuesto, donde está una parte importante el PADEM, que tiene el presupuesto, que es lo que, digamos, con el que se financian los programas y las acciones. Pero lo que ocurre ahí es que la ley es muy ambigua en ese sentido. O sea, hoy día los planes de educación municipal, los PADEM, los tiene que tener la municipalidad, sí o sí. No es necesario que se apruebe un PADEM por parte del Consejo Municipal. Hay, y yo lo digo muy responsablemente, hay dictámenes de Contraloría que son bien claritos, bien claros. O sea, dictámenes dicen que no es necesario que pase por el Consejo. No es necesario que no se apruebe. O sea, lo que sucede es que es una obligación y una responsabilidad de la municipalidad tener un PADEM. Aprobado o no aprobado es otra cosa, ¿ya? Pero es una responsabilidad y una obligación tener un plan de desarrollo municipal, porque esa es la hoja de ruta, ¿ya? Ahora, lo que ocurrió aquí en particular es un hecho bien singular. Cuando se estaba en la discusión del presupuesto municipal, se solicitó, justo en esta etapa de transición, que yo te hablaba de que yo estaba llegando, ¿no es cierto? Correcto. Se había comenzado ya por ahí por julio o agosto, más o menos, el tema del presupuesto municipal. Entonces, habían reuniones y donde se solicita al DAEM el presupuesto, que estaba considerado incorporar en el PADEM. Y se incorpora, digamos, y se entrega el presupuesto, y ese presupuesto se aprueba. Por el Consejo en pleno. Por lo tanto el presupuesto del PADEM, que estaba en el PADEM, está aprobado. Lo que no estaba, obviamente, presentado en su momento era el PADEM completo, es decir, con las acciones a desarrollar, con la dotación docente, etc. Eso era lo que faltaba, y lo que faltó en realidad en su momento. Ahora, eso no invalida el hecho que se haya presentado el PADEM con un desfase, ¿ya? La verdad las cosas es que no lo invalida legalmente. Pero el PADEM se aprobó. Correcto. Se aprobó después si no me equivoco yo, esto se presentó el 15 de noviembre, se aprobó a fines de noviembre más o menos, ya como por ahí por el 19 o el 20 de noviembre, no recuerdo. Pero yo quiero dejar claro lo siguiente: hay comunas en donde hoy día actualmente hay PADEM que no están aprobados, pero que se van a tener que ejecutar sí o sí, porque es una responsabilidad y una obligación de la municipalidad tener una hoja de ruta en educación. Y hoy día esa está. Esa está, y está aprobada por el Consejo Municipal anterior. Estamos dialogando hasta ahora a través de Radio Diferencia 95.3 junto al director del DAEM, David Martínez, quien está entregándonos, por supuesto, su balance 2016 y en estos ya casi 3 meses que lleva, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos el 3 de enero cumplimos la otra 3 semana. meses, sí. Cumple 3 meses.
Director, ya para ir finalizando esta entrevista, hay una situación que en las últimas semanas también ha complicado un poco también el tema de educación y principalmente el Liceo RAP en relación a la directora, a Claudia Barría. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Hay una investigación? ¿La superintendencia tenemos claro que está trabajando en esto? Sí, mira, aquí con respecto a este tema, yo sé que ha causado harto revuelo este tema, producto de cómo lo presentó la prensa, particularmente, ¿no es cierto? Cuando surge, digamos, este hecho como una noticia ya pública. Y la verdad es que no es menor, o sea, yo no le bajo el perfil a este tema, o sea, hay una situación delicada, compleja. Me parece que indudablemente aquí hay una situación que amerita tomar decisiones, pero esas decisiones se tienen que tomar en función de un instrumento o de una investigación, ¿no es cierto? Y aquí hay 3 investigaciones para aclararlo. Hay una que está desarrollando la superintendencia, o sea, la Contraloría, y la Contraloría derivó esto en la superintendencia, que es la más competente. Yo tengo entendido que la superintendencia vino, tomó la declaración a la directora, recabó toda la mayor cantidad de antecedentes posible y eso se lo presentó a la Contraloría. La Contraloría en este momento está seguramente revisando los antecedentes para, en un preinforme, ¿no es cierto?, dar su opinión con respecto a qué es lo que debiera ocurrir o sugerencias que pudieran, digamos, tomarse. La segunda vía es la que yo tengo entendido que está en Fiscalía, aquí en Payaco, producto de una situación que informó la Seremi de Educación con respecto a esto mismo. Y la tercera, que es el sumario que nosotros iniciamos. Ya nosotros como DAEN hay un sumario que está en curso, ya, y que espero yo de aquí a... estos sumarios tienen su tiempo. Obvio. ¿Ya? No es que en 2 o 3 días yo voy a tener listo un sumario, porque estos temas son súper delicados, pues. Entonces no es de la noche a la mañana tomar decisiones, lo mismo que sucede con la Contraloría, ¿no es cierto?, y lo que va a suceder con la Fiscalía. Entonces yo sé que hay mucha expectativa o mucha impaciencia con respecto a la gente, porque ve que a lo mejor la situación hoy día se aparenta como normal, ¿no es cierto?, como que aquí no ha pasado nada, y no es eso. Lo que pasa es que aquí hay un proceso, y ese proceso tiene que tener un fin. Y para que logre ese fin hay etapas que hay que cumplir. Y uno tiene que ser lo más riguroso porque no puede cometer errores. O sea, aquí estamos frente a un tema que cualquier decisión que sea puede constituir a lo mejor una situación que puede traer sus consecuencias. Entonces, indudablemente que hay que manejarse con cuidado. Pero eso lo tendrá que ver el fiscal o la fiscal que está en este caso en el sumario que está llevando, digamos, este Departamento de Educación. ¿Lo encuentra complicada la situación? O sea, yo creo que es un tema que indudablemente esto de intervenir los libros y de cambiar notas es delicado. ¿Al margen de que sea el director o directora? Sí, pues igual es delicado. Es delicado cuando un profesor también interviene las notas, aunque sean de él, ¿me entiendes? Porque indudablemente aquí estamos hablando de procesos pedagógicos, ¿no es cierto?, de instrumentos de evaluación que se hicieron en su momento. Quizás aquí lo más delicado, y un poco entrando a una opinión más personal, ¿eh? Por supuesto. Yo creo que aquí hay un tema que es delicado, el hecho de que, claro, se haya intervenido a lo mejor un libro de clases de un profesor, ¿entiendes?, sin su autorización. Quizás ahí hay una situación que uno pudiera decir no debiese darse, ¿no es cierto? Pero bueno, lo dirá la investigación. Correcto. Y las distintas investigaciones dirán qué es lo que se debe hacer con respecto, digamos, a esta situación. Director, finalizando ya esta entrevista, bastante interesante por lo demás, quisiéramos que le envíe su mensaje también a quienes nos ven y nos escuchan a través de Radio Diferencia 95.3 y también a través de nuestros medios asociados en torno a este año y que ya comienza 2017 y el 2016 que ya se nos va. Sí, no, yo reafirmar el compromiso de este Departamento de Educación y de quien les habla por la educación municipalizada, felicitar el trabajo que se ha desarrollado actualmente hasta la fecha en el desarrollo de mejorar la calidad de la educación aquí en Payaco. Felicitar también la gestión que se ha desarrollado desde el municipio, de la alcaldesa y particularmente de cada uno de los funcionarios del Departamento de Educación y de la educación en general, los directores, los jefes técnicos, los profesores, los funcionarios, los asistentes de la educación. Fíjate que hay 3 hechos que yo quiero, digamos, recalcar de lo que marcó este año en educación. Uno,
que son los resultados CIMSE. 2, lo que fue los resultados de la PSU, que yo algo mencioné hace un par de días atrás, Sí. donde destacábamos los resultados y el trabajo que se está desarrollando en esa línea, con puntajes muy importantes y que ha permitido mejorar al Liceo RAP en su puntaje promedio de PSU, de 4.53 el año pasado a cerca de 4.70 ahora. No es menor el avance. Esperamos después llegar y seguir subiendo y llegar ojalá sobre los 500 puntos promedio. Pero ese es un trabajo que se da en el tiempo, ¿ya? Y esperamos en algún momento concretar ese anhelo. En tercer lugar, señalar que la educación hoy día de Payaco está en un muy buen pie. Ayer tuvimos el reconocimiento a 5 docentes que recibieron hace 2 semanas atrás el reconocimiento del Ministerio de Educación por haber obtenido la asignación de excelencia pedagógica. En la región fueron 20 profesores, sí. Y aquí en la comuna de esos 20 de la región hay 5, que no es menor. O sea, estamos hablando de un puntaje importante. Y además, señalar de que de esos 5, hay 3 profesores que obtuvieron la puntuación mayor a nivel nacional. Entonces, de la Escuela Proyecto Futuro. De la Escuela Proyecto Futuro. Entonces no es menor, o sea, no estamos hablando de algo que es casualidad. Esto, digamos, es producto de un trabajo y de un esfuerzo que así se lo destaqué ayer a ellos, de un esfuerzo personal. Y son profesores de la educación municipalizada de esta comuna. Entonces, eso es muy importante destacarlo y valorarlo. Y finalmente está el tema de la excelencia académica. O sea, aquí hay 4 establecimientos que obtuvieron excelencia académica. Hace poco la Agencia de Calidad también clasificó a los colegios. Y hoy día tenemos a los colegios que dieron CIMSE, de 5 colegios hay 4 en nivel alto, es decir, en el máximo nivel de desempeño que establece el Ministerio de Educación. Entonces, yo quiero felicitar a la Escuela Proyecto Futuro, a los Becarios Morales, a la Escuela 21 de Mayo y a la Escuela Roberto Ojeda Torres, que están en nivel alto, ¿ya? Entonces no es menor lo que yo estoy hablando. O sea, no cualquier colegio está en ese nivel, es decir, en un nivel alto de desempeño. Entonces, son elementos que la ciudadanía y la comunidad los tiene que tener. Entonces yo en ese sentido, para terminar, hacer un llamado a seguir confiando en la educación municipalizada. Nosotros prevemos un aumento de matrícula para el próximo año de entre 80 a 100 estudiantes. Y eso significa que la educación se está valorizando cada vez más, la educación municipalidad. Así que yo invito a confiar en esta educación, a que vamos a trabajar por instalar una política comunal en beneficio de nuestros estudiantes y de todos los actores que involucran el proceso educativo. Así que un muy feliz año a todos ustedes, a ustedes también, que sea un muy buen año para esta emisora, para las familias de cada uno de ustedes, y a ustedes, padre y apoderado, gracias por la confianza y a seguir confiando en nuestra educación municipalizada. Que le vaya muy bien. Muchas gracias.